Vamos a arrancar el programa con esta primera entrevista de este domingo tan particular con la profesora y licenciada en Historia y magíster en Investigación Educativa, especialista en Gestión Educativa, Viviana Postay. Viviana, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Hola Daniel, ¿qué tal? Buen día desde Córdoba. Sí, la verdad que es un gusto poder escucharte, Viviana, porque hemos leído parte de tu trabajo, te seguimos a través de las redes sociales y me quedaron un montón de cosas, porque vos además sos la directora editorial Córdoba del portal educativo Gloria y Lor y autora del newsletter Máximas de una directora de escuela. Hoy, ¿cómo están los chicos post pandemia? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la situación? ¿La pandemia sirvió para algo? ¿Empeoró la situación? Bueno, es un escenario bastante complicado, un escenario que está muy caracterizado por ruptura del lazo, ¿sí? Del lazo social, fundamentalmente entre las familias y las escuelas. O sea, hay un quiebre ahí que se ha profundizado, que ya venía, pero se ha profundizado de una manera bastante fuerte y es importante volverlo a retrabajar. Yo decía por ahí como que hay una especie de grieta de enemigos íntimos entre lo que serían las familias y las escuelas, un conjunto de demandas que la escuela no pudo solucionar en el contexto de pandemia y que colocaron un ambiente de gran malestar en las relaciones entre familia y escuela. Yo no sé si vos me escuchás bien, Daniel. Yo te escucho perfectamente y más que bueno, preocupar, más que escucharte, me desespero cuando me decís eso, porque cuando entro a pensar digo, ¿dónde está la parte de esa grieta, de esa suerte de enemigos íntimos cuando uno necesita notablemente del otro? Digamos como que las escuelas nos hemos sentido que trabajamos muchísimo en el periodo de pandemia desde la virtualidad, poniendo en marcha todo digamos, dispositivos para los cuales no estábamos formados, y en la comunidad docente quedó la sensación de que no fuimos adecuadamente reconocidos. Y por su parte, en las familias quedó la sensación de que no dimos todo lo que podríamos haber dado. Claro, es como que existe una relación que no se valora de un lado ni del otro. Exacto, quedó complicado el escenario. Y por otra parte también quedó complicado lo que sería un desarme, un desorganizar rutinas y hábitos escolares que para los chicos y las chicas son fundamentales, que hacen a la escuela. Yo digo que las escuelas funcionamos con un fondo de armario. ¿Viste? Cuando habla con vos un asesor de imagen, te dice siempre que tenés que tener un fondo de armario, ¿viste? Como decirte, la camisa blanca, el pantalón negro, y a partir de ahí construir. Claro. Pero la pandemia justamente desarmó ese fondo de armario. Por ejemplo, hoy cuesta que los chicos entiendan que tienen que estudiar en la casa, que es importante tener una carpeta, que hay que copiar lo que se escribe en el pizarrón. Tal vez para un adulto 2 años es poco, es nada, pero para un niño pequeño 2 años es muchísimo. El porcentaje de su vida es muchísimo. Entonces es un momento para reconstruir hábitos, es un momento para recuperar rutinas, el horario de entrada, la puntualidad, el respeto, el poder escuchar al otro, porque han sido 2 años donde se ha quebrado todo ese armado, esa estructura escolar. Por eso yo digo que este es un año, y los que van a venir, porque no es rápido, esto es un año más de reconstrucción que de grandes innovaciones, ¿no? Ahora, Viviana, te hago otra consulta, porque también en este año de pandemia han tocado o ha tenido un cambio obviamente rotundo, especialmente se ha dado un par de años determinados claves para los chicos. Por ejemplo, los chicos que estaban en primer grado, no es lo mismo aprender a leer con la rutina de lunes a viernes que la rutina de lunes a viernes con los papás en la casa. No es lo mismo la escuela que la casa. Y también otros grados, como el 4º grado, que también te dicen que es muy determinante. ¿Eso afecta más a algunos chicos que a otros? Por supuesto. Si vos me decís a quiénes afecta, primero en un contexto de desigualdad, ha afectado a los chicos más pobres.
Porque aquellos chicos que no tenían disponibilidad de una conectividad, de un servicio internet, de dispositivos que se pudieran conectar adecuadamente a un Zoom, a un Meet, son los más golpeados, los más afectados, los más pobres. Y después tenés ciertos grados determinantes. Vos me hablaste recién de primer grado. Yo te puedo hablar, por ejemplo, del primer año de la secundaria, que hay que hacer ahí un reacomode y asumir que por lo menos vamos a tener, está estudiado por los especialistas, que vamos a tener un lustro, es decir, 5 años de reacomode para todo esto que hemos perdido, porque realmente hemos perdido mucho, más allá de las buenas voluntades del cuerpo docente, de las familias que han acompañado, hemos perdido mucho. El alumno aprende con su maestra al lado, con su profesor y con sus compañeros al lado. Está comprobado que la pertenencia al grupo de pares es fundamental para el aprendizaje de un niño pequeño o de un adolescente. Los chicos no aprenden en soledad. No es un adulto haciendo un curso de posgrado con su computadora, con un autoaprendizaje, con una administración autónoma de los tiempos, de los ritmos. El niño y el adolescente necesita otro tipo de estructura, que es justamente lo que perdió. Por ejemplo, el año pasado, para que vos te des una idea, en las provincias, en la mayoría de las provincias se implementó la bimodalidad. Y cuando los chicos, esa semana que los chicos iban en contexto de burbuja y en el marco del aforo, por ahí no tenían el izamiento, este ingreso tan importante en el marco de este ritual de saludo a la bandera, donde saluda a la directora. Eso es sumamente profundo para la construcción de los sentidos de pertenencia y de, por ejemplo, el hábito de la puntualidad. Hay que llegar ahora al colegio porque estamos izando la bandera, porque nos estamos encontrando, porque nos estamos saludando. Al desarmar eso, se desarman un conjunto de rutinas que para los chicos y las chicas son fundamentales e impactan de forma decisiva en lo que sería después el estudio, el hábito de estudio, ¿no? Son todas cosas a reconstruir y es bastante complicado. Sí. Vos sabés que me quedaba pensando, no hace mucho, hace poco, hace un par de entrevistas a diversos decanos de carreras universitarias, aquí en la zona, especialmente de la Universidad Nacional del Nordeste. Y la evaluación que ellos me hacían es que detectan que existe un mayor grado de desaprobación por parte de los alumnos que están iniciando las carreras. No en una carrera particular, sino prácticamente variando las temáticas de las carreras, decían exactamente lo mismo. Es como que tenemos, los chicos, el docente le enseña lo mismo que años anteriores o van más o menos por el mismo camino, pero encontramos que los chicos desaprueban más. ¿Tiene que ver un vínculo con esto que ha pasado con la pandemia? Digo, ¿cómo lo ven ustedes desde la enseñanza, desde las estructuras primarias y secundarias? Va un poco más allá. La pandemia sin duda profundizó un proceso que ya se venía dando. Vos sabés que en este momento el superpoder es la capacidad de hacer foco, porque nosotros tenemos todo un conjunto de estímulos a los que estamos, diríamos, sometidos, asociados a las redes, a los celulares, que nos desconcentran, nos dispersan. Y la pandemia ha fortalecido aún más eso. Justamente el rol de la escuela en este momento es volver a recuperar y a trabajar fuertemente la capacidad de hacer foco. Ha llegado el momento que tenemos que decir que durante un tiempo en la clase tenemos que tener guardado el celular en la mochila. ¿Qué pasa si yo tengo mi recurso? Estoy dando una clase presencial y tengo mi recurso, es el celular, y ahí tengo que abrir el video, tengo que abrir el PDF, por ejemplo. En el acto entras a la red social, sos presa de los algoritmos, de toda una economía de las redes y de la internet, que lo que hace es dispersarte, llevarte a otros lados. Vos sabés que está estudiado que esto funciona con los mismos ritmos de la lógica del casino, generando profunda adicción y haciendo que vos no puedas salir. Digamos,
un recurso, un estímulo se enlaza con el otro. La posibilidad de que ese alumno y esa alumna se pueda concentrar en lo que está explicando la maestra requiere fundamentalmente que el celular esté guardado en la mochila. Y hemos tenido 2 años donde realmente los chicos y las chicas han tenido que estar pegados al celular y se ha mezclado el aprendizaje con otras lógicas de las tecnologías digitales. Las tecnologías digitales son importantes, pero no hay que esterilizarlas. Hay que poder trabajar con software educativo, que es otra cosa distinta a tener el celular permanentemente abierto. Yo estoy consultando Twitter, TikTok, WhatsApp. Entonces, la capacidad de hacer foco, nadie aprende si no desarrolla su capacidad de hacer foco. Sí. Y el hábito principalmente uno lo va adquiriendo en la casa y después lo lleva quizás o lo profundiza en la escuela. Sí, pero ponele que vos me decís que en la casa no se adquiere. Bueno, es fundamental que la escuela ahí trabaje a contracorriente, a contrapelo. Como de hecho ha hecho la escuela a lo largo de su historia, de la historia de la educación. O sea, la escuela tiene que poder trabajar a contrapelo de hábitos, de nociones, de cosmovisiones propias del hogar. Esto no es un pecado. La escuela no está para tener continuidad con el trabajo de la casa, sino la escuela está para abrirse a la cultura científica, a la cultura universal. Y esto muchas veces implica ir a contrapelo de lo que yo escucho en la mesa familiar o de los hábitos que existen en mi casa. Viviana, un gusto poder escucharte, la verdad muy interesante seguirte en tus pensamientos y en tus palabras respecto al tema educativo, un tema que siempre es preocupante y más en estos tiempos que corren, donde la educación es uno de los parámetros principales para eliminar tanta desigualdad. Indudablemente, eso está estudiado, que la educación es la principal herramienta para llevar hacia una igualdad que hoy por hoy no existe. Un saludo, gracias por estos minutos. No, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Daniel, luego, que gracias. tengas un buen día. Igualmente. Hasta luego. Viviana Postay, profesora y licenciada en Historia y magíster en Investigación Educativa, especialista en Gestión Educativa. Muy interesante lo que plantea la docente, que en realidad habla sobre todo esto que tanto nos preocupa y la salida de la pandemia que quizás nos ha puesto nuevos desafíos.